Efectivamente, en el día de hoy, no solo el convenio, sino esto es parte de un proceso. O sea, el convenio es uno de los tantos que se plasman a partir de una definición de un trabajo que viene ya de larga data, de coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno departamental en las políticas de desarrollo territorial, de ordenamiento del territorio. Y vaya si los rochenses tenemos muchos elementos para transmitir con claridad la importancia de estas herramientas. Particularmente lo que fue principios y mediados del siglo XX, una definición especulativa en cuanto a cómo desarrollarse el territorio, o sea, cómo distribuir la tierra para después territorialmente cómo se generan esos espacios de territorio a lo largo de la costa. Y claramente durante muchísimos años grandes franjas de territorio costero tuvieron con un ancla muy importante, ¿verdad? Lo que permitió, por ejemplo, zonas como lo que son la zona de Garzón, porque se han desarrollado a partir de la construcción de herramientas territoriales que definen claramente el uso del territorio a función de un desarrollo equilibrado, ¿verdad? Y que genera, sin lugar a duda, ese desarrollo equilibrado, recursos genuinos que después se ven en lo que es en el turismo, en la inversión, en la construcción. Tenemos desarrollos que han sido a contrapelo de eso, donde no hubo políticas claras, institucionales, de cómo se desarrollaba ese territorio, y son los conflictos que se han mantenido en el tiempo y que se han venido construyendo herramientas como la que hoy firmamos con el ordenamiento territorial para seguir trabajando sobre esa realidad, que son procesos que hay que trabajarlo junto con las comunidades, que hay que articular las características de esos procesos que tienen muchas vertientes, ¿verdad? Desde los pobladores locales, la gente que invirtió, que compró, la especulación inmobiliaria, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de cómo se desarrolla el territorio. Pero hoy el país tiene herramientas, por eso esta muestra, sí, que está justamente recorriendo todo el país, porque esta muestra es parte de lo que se ha venido construyendo desde el 2008, a partir de lo que fue un elemento dinamizador y muy importante desde el punto de vista de la regla de juego, que fue la Ley de Ordenamiento Territorial, que se aprobó en el 2008. Nosotros personalmente conocemos todo ese proceso, estábamos en el Parlamento en lo que fue la discusión parlamentaria, que fue muy importante. Yo recuerdo que cuando se aprobó esa ley hubo actores políticos que públicamente hay que ver los archivos, por eso es importante tener memoria en el disco duro, que decían que esa ley iba a ser nefasta, que atentaba contra la inversión privada, que había que desterrarla de la legislación nacional y que si ganaban quienes defendían esa visión, que era la oposición y siguen siendo oposición, la iban a eliminar. Hoy muchos de esos actores, la realidad ha demostrado todo lo contrario, que ha sido una herramienta formidable y como toda herramienta siempre hay que corregirla, por supuesto que sí. Pero la Ley de Ordenamiento Territorial, como la Ordenanza Costera de Rocha, son herramientas necesarias para definir claramente la regla del juego, porque cuando no hay regla de juego, los que se benefician de eso son los que tienen plata, y los especuladores y los vivos. Porque cuando tú ves la ocupación territorial en nuestro territorio, los que menos disfrutan son los que viven y trabajan aquí. Entonces, por eso hay que tener en cuenta todo esto, por eso a nosotros nos parece muy importante seguir trabajando con esa visión. Lo que firmamos hoy con el director de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, es justamente convenios que vayan accionando puntualmente en los diferentes territorios, y en este caso este convenio nos permite actuar más puntualmente sobre todo las cuestiones vinculadas a la inspección en el territorio, ser más ágiles. Esto nos va a posibilitar tener un vehículo, poder contratar nuevos inspectores para poder hacer esa tarea muy necesaria en lo que tiene que ver con cómo se concreta, cómo se cumplen con las diferentes especificaciones
del ordenamiento territorial. Recordemos que, bueno, lugares como, por ejemplo, Punta del Diablo, Balizas, ha crecido mucho, Aguas Dulces. Sí, toda la costa de Rocha, y no solo la costa, pero la costa es la que más ha crecido. El último censo que se hizo en nuestro país demostraba que las comunidades que habían crecido de población son los territorios costeros. Hoy tenemos una cantidad de ciudadanos argentinos, que 10.000 argentinos han venido a vivir al Uruguay en los últimos 3 años. 10.000. 10.000 en los últimos 3 años. Nuestro departamento ha sido uno de los territorios de acogida, y particularmente la costa rochense ha sido donde se han instalado, ¿verdad? Entonces, sin duda que todo el territorio costero ha tenido, desde Barra de Chuy hasta Garzón, respuestas de este tipo. Y la necesidad, obviamente, de parte nuestra, como recuerdo muy claramente, lo describió cuando en el 2005 asumía como intendente por primera vez nuestro compañero Ortega Barrios, que específicamente destacó la necesidad para Rocha de lo que significarían estas políticas de ordenamiento territorial. Y tal cual, ha sido así. Porque palabras, todos podemos decir palabras bonitas, pero las realidades son las que nos demuestran todas estas cosas, ¿no? El hacer, ahí es la diferencia. Hablar, más acá, más allá, todos podemos hablar con adorno, pero el hacer es lo que nos diferencia. Entonces, ahí tenemos que seguir con esa lógica. Esto que te estaba diciendo como ejemplo, hace 3 días recibo del Instituto Nacional de Derechos Humanos una denuncia de vecinos de Puimayen porque están afectados por las inundaciones, en una zona donde el suelo se fraccionó en el año 46. Esas inundaciones vienen de esa visión. Claro, lo que pasa es que el vecino que compra un terreno más barato, lo que necesita es un lugar para construir. Primero construyo, después veo, y el después veo, y ahí es donde está la especulación inmobiliaria que nosotros decimos, después genera una inversión costosísima que a veces no se puede hacer a partir de estas decisiones irresponsables de gente que tiene plata, compró tierra y después el capricho de hacer la plata fácil, ¿verdad? Por eso estas definiciones. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una herramienta formidable que tenemos en nuestro país, que fue creada hace pocos años, justamente para que se puedan canalizar. Bueno, también yo creo que vamos a tener que informar al Instituto cuáles son los problemas, por qué esas inundaciones, vamos a demostrarle qué año se fraccionó, etcétera, etcétera. Y eso no quiere decir que no actuemos para resolver esos problemas, pero los problemas hay que verlos en todo ese contexto.